Apreciadas estudiantes del curso de Desarrollo Socioafectivo y Moral, el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo es este proceso que hace parte de la tarea 3, contextos y agentes que influyen en el desarrollo socioafectivo y moral. Ante todo, compartir esta reflexión de Jean Piaget, que nos dice que el objetivo de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho. Crear hombres y mujeres que sean creativos, inventivos y descubridores, que pueden ser críticos, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Entonces, la tarea de hoy es hacernos una evaluación y preguntarnos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, qué cosas tenemos por mejorar, cambiar esa metodología tradicional y traer al aula mucha creatividad, que esas actividades sean abiertas a la participación de los niños, que sean ellos el centro de cada una de las actividades que se realicen, darles su participación como sujetos de derechos capaces de comprender y de participar en todo lo referente a su aprendizaje y desarrollo. ¿Cuál es el propósito de esta tarea, de esta fase 3? Comprender los diferentes agentes de socialización y sus funciones en la construcción de la identidad de los niños y las niñas a través del estudio de caso y la entrevista a un profesional en la institución. En este momento voy a compartir con ustedes este video. Cuando me levanto, hago mi cama. Si ayudas en casa no es ningún drama. Todos los días mi cuarto yo ordeno, colaboro en las tareas siempre que puedo. Las niñas y los niños somos iguales. Queremos que respeten nuestros gustos personales. Llegar a ser un día lo que imaginemos, pues en este mundo juntos viviremos, juntos viviremos, juntos viviremos. Todos los juguetes son alucinantes. Coches y muñecas son interesantes. Por ser niña o niño, no te debes preocupar. Tú eres quien decide con qué quieres jugar. Que las niñas y los niños somos iguales. Queremos que respeten nuestros gustos personales. Llegar a ser un día lo que imaginemos, pues en este mundo juntos viviremos. Que las niñas y los niños somos iguales. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. Ok, listo. Habiendo escuchado pues este video, pues también tiene como la intención de que, como en la reflexión anterior vimos, eh, tratar de cambiar, tratar de darle un giro a cada una de esas actividades que se desarrollan dentro del aula. Hoy en día se llega a un aula en las que he podido visitar y encontrar aún cuentos como El león y el ratón, Caperucita Roja, sí, son muy buenos cuentos, pero ya es hora de abrirnos a nuevos personajes, a escuchar esas voces de los niños, como les decía, a hablar de otros temas. Entonces, hay cuentos como este de Anda Luna y Samir, igualdad de género. También tenemos cuentos, por ejemplo, como Letras al Carbón. O sea, son infinidad de cuentos. La idea es que podamos indagar, estar en ese constante proceso de investigación para poder ofrecerle a los niños y las niñas una manera más divertida de aprender.
hacer uso de diversas estrategias, de tener en cuenta los lineamientos. Listo, entonces, hablando pues como de la perspectiva de género, tenemos que los estereotipos de género que se construyen desde la primera infancia inciden de manera determinante en los procesos de construcción de identidad de las niñas y los niños, al tiempo que marcan la promoción o no de experiencias que favorezcan el desempeño de todas sus capacidades y habilidades. Entonces, en esas lecturas que ustedes deben realizar, que me imagino ya han realizado, está la lectura de las niñas ya no quieren ser princesas, la educación informal, la publicidad de juguetes, la construcción de los géneros en la infancia. Respecto a esta construcción de los géneros y la difusión de los estereotipos impuestos a cada sexo, los medios de comunicación tienen efectivamente una influencia y responsabilidad, así como lo manifiesta Muñoz 1997 y Siebel 2011, que nos dicen que las investigaciones centradas en el análisis de los contenidos de los medios y las redes sociales em, ponen de manifiesto, tienen de manifiesto la escasa y muy estereotipada representación de las mujeres, basadas en fundamentos culturales, tradicionales y poco acordes con los cambios sociales experimentados por estas en las últimas décadas. Por ello, resulta fundamental que la educación inicial, que desde la educación inicial se promueva, se proponga de manera sistemática e intencionada trascender estereotipos de género que nieguen las capacidades de las niñas en sus procesos asociados a los diferentes enfoques. Es claro que de pronto, sí, desde el núcleo familiar se ha venido teniendo relación, por ejemplo, que el color rosado es para niña, que el color azul es para niño, que las niñas no juegan con balón ni con carros, que un niño no puede jugar con una muñeca. Entonces, la idea es cambiar todos estos estereotipos y avanzar ampliamente en los procesos educativos, dándole a los niños y a las niñas la oportunidad de participar libremente, atendiendo a sus necesidades, a sus problemáticas, a saberlos escuchar para así poder aplicar nuevas y mejores estrategias. Entonces aquí continuamos, vamos con lo que son las actividades que se deben desarrollar. Lo primero, como siempre, la lectura de los recursos bibliográficos, de esos referentes que se le comparten y del cual de ellos acabamos de hablar ahorita. Entonces, lo primero que deben realizar es el esquema del diario de reflexión, ¿cierto? Entonces, en foro, pues, eh, hay estudiantes muy juiciosos que ya han aportado sus esquemas. Lo importante es que puedan atender detalladamente a cada una de las especificaciones que aquí se les entrega. Por ejemplo, apropiación del tema, un breve resumen con normas APA. Si nosotros nos vamos a la guía, aquí en la guía de actividades, miren en la parte de abajo del esquema, nos da las indicaciones de cómo desarrollar cada uno de sus apartados. Cuando dice apropiación del tema, dice de manera concisa y breve describir el texto, resaltando las pautas
los puntos más importantes. Inicia presentando el tema, explica los temas centrales y finaliza con una conclusión. Este debe ser un párrafo entre 300 y 400 palabras. Resulta que están escribiendo unos párrafos corticos, que es solamente copiar y pegar del texto guía, y esta no es la idea. Claramente es que al leer este esquema yo pueda darme cuenta de esa comprensión que ustedes tuvieron sobre cada uno de las lecturas. Aplicar normas APA, escribir con coherencia y, por favor, atender a las normas de ortografía. Los temas claves, dice, redactar 5 temas, conceptos e ideas que consideran han generado un gran impacto dentro de esa lectura. Hay unos temas que para ustedes consideran un gran impacto con respecto al tema, a la lectura. Experiencias personales. Cite una experiencia vivida que se relacione a cada una de las lecturas. Aquí pueden atender o recurrir de pronto a su propia experiencia. Eso es lo que se trata, de su experiencia, de lo que ustedes ya vivieron. Puede ser de pronto cuando eran niñas, que sus padres le contaron. Puede ser una experiencia que relacionada de pronto al grupo de niños con el que ustedes se encuentran trabajando. Una experiencia relacionada a sus hijos o relacionada a alguno de sus primos. En fin, dice que el esquema debe ser diligenciado en su totalidad mediante citas textuales o parafraseo con la debida referenciación según normas APA. Entonces estoy encontrando esquemas que solo son copia y pegue de los textos guías. Recuerden que si nosotros no aplicamos normas APA dándole los respectivos créditos a los autores, estamos cometiendo un delito. Esto se llama plagio. Entonces, por favor, mis estimados estudiantes, atender ese texto de normas APA séptima edición y aplicar a sus escritos. Para los trabajos escritos también aplicar normas APA en todo lo referente a letra, tamaño, márgenes, citas, referencias, todo completamente. Listo, cuando llegamos acá a la parte colaborativa, dice participar oportunamente para organizar el desarrollo de la actividad colaborativa. Por favor, la participación oportuna en el foro les permite retroalimentación y mejorar sus productos antes de la entrega. Importante que esa retroalimentación la apliquen, porque me he encontrado con trabajos que se retroalimentan y los entregan igual. Entonces, esto también perjudica su calificación, así como la poca participación en los foros. Listo. Entonces, regresamos acá. Dice que para la entrevista se debe tener en cuenta que la entrevista debe ser grabada, por lo cual se sugiere el uso de los programas Teams, Zoom, Meet, Skype o cualquier otra que a ustedes les pueda servir. Revisar el anexo 1 guión de la entrevista. Todos los integrantes del grupo deben participar. La duración de esta entrevista debe ser máximo 20 minutos. Seguir las orientaciones del anexo 1 y realizar en su totalidad las preguntas. Antes de grabar, por favor, comprueben que la cámara funcione bien y que los micrófonos funcionen perfectamente. Tener una buena presentación, esto es fundamental. No es que yo voy a hacer una entrevista a un docente y estamos todos ahí ya dispuestos con las cámaras encendidas y yo voy a estar en pijamas. Luego, finalizada la entrevista, deben descargar la grabación y subir ese archivo ya sea a Drive o a YouTube para generar un enlace. Se sugiere realizar una presentación de PowerPoint como herramienta de apoyo en la entrevista. Es importante que ustedes puedan apoyarse en
una presentación de PowerPoint para facilitar el diálogo y el proceso durante la entrevista. Luego de que ya realizaron la entrevista, por favor recuerden que todos los participantes deben estar presentes. Pueden compartirse las preguntas y entre todas realizarlas. Entonces van a realizar lo que es el análisis de la entrevista. Es importante que antes de este análisis ustedes puedan tener claro una buena comprensión de este texto. Este texto de Rojas es la formación del docente de educación inicial para estimular el desarrollo socioafectivo de los niños. Algunos aspectos importantes que ustedes pueden tener en cuenta para esas entrevistas es, por ejemplo, y respecto a los medios de comunicación, cuando les hablen y todo lo demás, es de pronto esa teoría de los sistemas de Bronfenbrenner, que consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desarrolla. Em, Esta teoría puede aplicarse en todos los ámbitos de la psicología y otras ciencias. Es importante que ustedes tengan en cuenta estos microsistemas. Para tener como de manera clara estos sistemas que conforman las relaciones personales en función del contexto en el que se encuentran. Entonces, el primero, que es el microsistema, que constituye ese nivel más inmediato o cercano en el que se desarrollan el individuo, los niños, esos escenarios englobados en este sistema son la familia, padres o la escuela. Cuando ya estamos en ese mesosistema que incluye esas interacciones de dos o más entornos en los que las personas participan de manera activa. También se puede entender como la vinculación entre microsistemas. Por ejemplo, pueden ser la relación entre la familia y la escuela o entre la familia y los amigos. Entonces, tener claro cada uno de estos aspectos para poder abordar esos interrogantes o esas preguntas orientadoras para realizar el análisis de la entrevista. Cuando hablamos del exosistema, que se refiere a las fuerzas más influyentes, a lo que sucede en los microsistemas. En este caso, el individuo no es entendido como un sujeto activo. Lo, lo conforman, por ejemplo, la naturaleza del trabajo de los progenitores, las relaciones que mantiene un profesor con el resto del claustro. Cuando hablamos del macrosistema, em, referido em, a esas condiciones sociales, culturales y estructurales que determinan en cada cultura los rasgos generales de las instituciones, los contextos, etcétera, en los que se desarrollan las personas y los individuos de su sociedad. Lo constituye, esto lo constituyen los valores propios de una cultura, las costumbres propias inmersas en cada cultura. Entonces, importante atender a cada uno de estos aspectos al momento de realizar lo que es el análisis de la entrevista basado en las preguntas orientadoras. La primera de ellas, ¿cuál es cómo las estrategias que utiliza el docente están acordes a las señaladas en el texto guía para el desarrollo afectivo, social, moral y sexual? Segunda, ¿cuáles estrategias que menciona el entrevistado no están acordes a las señaladas en el texto guía
para el desarrollo afectivo, social, moral y sexual. Recuerden que no se trata de hacer em, juicios contra el docente, no, es de manera muy respetuosa hacer un aporte con respecto a su opinión o con respecto a lo que él viene desarrollando en el aula de clases. La tercera, a partir de lo que han aprendido, ¿cuáles recomendaciones le darían al docente para mejorar sus actividades y que pueda favorecer el desarrollo afectivo, social, moral y sexual en sus estudiantes? Entonces, atender a cada una de estas eh, propuestas de manera efectiva para que puedan desarrollar un buen trabajo. La participación en el foro. La participación en el foro es muy importante que ustedes allí puedan compartir todo lo relacionado al trabajo, ya sea de manera individual como de manera colaborativa. De manera individual, compartan su esquema, reciban su retroalimentación, hagan sus ajustes a partir de allí y de manera colaborativa compartan en el foro la forma como van a desarrollar esa entrevista, cómo se van a dividir el trabajo, cada uno de los pasos que ustedes van a diligenciar o a abordar durante la entrevista. Atender, tomar pantallazos de esos encuentros, de esas reuniones que ustedes realizan a través de cualquier medio, compartir esos pantallazos ahí en foro que queden como evidencia de esa construcción propositiva y significativa para el desarrollo del trabajo colaborativo. Compartir en el foro sus preguntas en los canales dispuestos para ello, que tienen el foro, tienen el correo interno del curso, tienen el correo institucional, tienen el grupo de Teams. Y finalmente, pues, consolidar su trabajo grupal y entregar en el entorno de evaluación. Muchas gracias.